Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu.
Amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles esta nueva ocasión y poder compartir con ustedes este espacio. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy queremos desarrollar este tema acerca de la identidad del Espíritu Santo. Saben que cuando se habla de este tema del Espíritu Santo, hay variadas opiniones, pero vamos a ir a la palabra del Señor para que sea ella, la fuente de la verdad, la que nos diga cómo son realmente las cosas. Invoquemos al Señor porque es grato poder reconocer su presencia y nuestra dependencia de Él. Padre, gracias por esta ocasión en la que podemos sentarnos acá para el estudio de tu palabra. Te pedimos la iluminación, la revelación, la inspiración, Señor. Unge nuestros oídos, los labios para poder hablar. Y sea tu nombre glorificado aquí en la exposición de tu palabra. Bendice a todos, Señor. Edifícanos. Sea tu nombre exaltado. Para la gloria de tu nombre. Lo pedimos y agradecemos, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra. El Evangelio de San Juan es una mina en este tema del Espíritu Santo. El Señor Jesús, en vísperas ya de terminar su obra, yendo a la cruz del Calvario, ser sepultado, resucitar al tercer día, como estaba prometido en las Escrituras, estuvo hablando con sus discípulos mucho de este tema del Espíritu Santo. Era su deseo que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Y voy a permitirme leer acá la palabra del Señor, San Juan, el capítulo número 14, desde el verso 15, donde Él les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Este pasaje completo del capítulo 14 es un pasaje extraordinario porque aquí a los suyos y por ende a todos nosotros los que ya podemos leer la Escritura, el Señor hace una revelación magnífica. Él se revela aquí como el Padre y también como el Espíritu Santo. Es extraordinario esto. Felipe le ha preguntado, o le ha dicho más bien: muéstranos al Padre. Y Jesús dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Note, primera persona, estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo se te ocurre a ti decir: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Sino créeme por las mismas obras. Y por eso es que aquí en el verso 18 Él les dice de manera muy clara: no os dejaré huérfanos. No dice en tercera persona: os dejará huérfanos. Ni cuando está hablando ahí en el contexto del 14, verso 6, Él dice: nadie viene al Padre. Él no dice nadie va al Padre. Se señala, se revela, se muestra a sí mismo. Eso es inconfundible. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
¿Cómo así que vendré a vosotros? Sí, Él les está diciendo, me voy, pero volveré, estaré con vosotros. Es que les voy a enviar otro consolador. Y hay que entender esa palabra otro en el contexto, porque a veces hay quienes ven esa palabra otro y piensan en alguien diferente. Pero miren, si yo acabo de beberme un delicioso jugo de guanábana y le digo a mi esposa, otro, ¿qué va a traerme ella? Pues otro de los que estoy tomando, uno igual, uno de la misma clase y naturaleza. Hay que entender eso. Él les dice, mire, yo estoy con ustedes, pero conviene que yo me vaya. Y si me fuere, entonces vendré otra vez, los tomaré a mí mismo. Les dice al inicio de ese pasaje, pero luego dice el Señor, voy a rogar al Padre para que os dé otro consolador, el Espíritu de verdad. Ese es el mismo Espíritu Santo. Él, el mundo no lo conoce, no lo puede recibir, pero está morando con ustedes y estará en ustedes. Una clara alusión a que el Señor Jesús debía ser glorificado, como dice en San Juan capítulo 7, versos 37 al 39, para poder venir en la manifestación del Espíritu Santo. Porque el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. ¿Recuerda usted el testimonio de Juan el Bautista? Yo os bautizo con agua, pero el que viene tras mí, que es antes que yo, más poderoso que yo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces estoy diciendo todo esto para que veamos cómo el Señor hace esa preciosa revelación, porque el objeto de este estudio es que descubramos la identidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, algunos dicen, no es la fuerza activa de Dios. No, Dios es un ser todopoderoso, pero la naturaleza de Dios, ¿qué es? ¿Cuál es? Aquí mismo, en San Juan, el capítulo 4, el verso 24, el Señor Jesús dice, Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Entonces, el Espíritu, que es el mismo Dios, en esa su esencia, su naturaleza, pues es el Espíritu omnipotente. Así que el Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es el omnipotente Dios que actúa. El Espíritu Santo no es la tercera persona de una Trinidad que la Biblia ni siquiera enseña o define, porque ¿dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? ¿Dónde dice eso? Eso no está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. Dios es Espíritu. Es santo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué nombre tiene? ¿Cuál es su identidad? Porque cuando se habla de una Trinidad, si les preguntamos entonces, bueno, el nombre del Padre, alguien dirá, bueno, el Padre se llama Jehová. El Hijo se llama Jesús. Y el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. No, pero entonces, ¿cuál es su nombre?
¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es la identidad? El nombre del Espíritu Santo. Lo que necesitamos y queremos en este estudio que quede claro. Por eso trasládese conmigo a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dice allí el capítulo número 3. Hay toda una exposición allí respecto a cómo algunos tienen embotado el entendimiento, no ven con claridad, porque el entendimiento se puede comparar a los ojos en el mundo del espíritu. Hay allí como una catarata, como una sombra que no los deja ver, comprender. Pero dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor, ojo con eso, el Señor es el Espíritu. No dice que es un espíritu, sino que el Señor es el Espíritu. Y que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Y sabe, el apóstol Pablo escribe en otra de sus cartas que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Si el Espíritu, ¿y quién es el Espíritu? El Espíritu es Dios. Si el Espíritu no revela quién es Jesús, ni modo que alguien lo llame Señor, que lo invoque Señor. Porque hay mucha gente que le dice Señor, pero no lo invocan, no le han reconocido, no han conocido que Jesús es el Señor. Porque es que Señor significa amo absoluto de todo, soberano, no de algo, sino de todo. ¿Y quién puede ser soberano y Señor de todo sino Dios, que es el creador de todas las cosas, que es el Dios sobre todas las cosas, que es el Dios de todos, por cuanto Él es el creador de todo cuanto existe y además el sustentador de todo cuanto existe? Por eso es importantísimo que pensemos en eso. Mire esta declaración: el Señor es el Espíritu. Y la Biblia da clarísimo testimonio de que Dios es el Señor y de que Jesús es el Señor. Y no es que hay dos señores, porque el apóstol Pablo escribe con toda claridad en Efesios el capítulo 4, donde está hablando de la columna vertebral, estructural de lo que es la doctrina. En esa columna vertebral tenemos que coincidir todos los verdaderos hijos de Dios. Puede ser que tengamos diferencias y algunos conceptos variados de muchas cosas, pero en eso no hay discusión alguna. Hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, hay un Dios y Padre. En eso no hay variación. Entonces es importante pensar en eso. Allá en Filipenses, el capítulo número 2, la palabra del Señor dice, escribe el apóstol San Pablo, acuérdese, maestro, predicador y apóstol a los gentiles. Mire lo que nos comparte. Dice que Cristo, teniendo la forma de Dios. ¿Y quién puede tener la forma de Dios y no ser Dios? Si Dios no tiene igual, si Dios es único, si Dios es incomparable. Pero él, que tenía la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, note esos términos, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, porque nadie lo podía despojar. Y entonces tomó otra forma, ¿cuál? La forma de siervo, y vino y habitó entre nosotros para poder hacer ese sacrificio de la cruz, en el cual pudiera salvarnos a todos los que en él creemos.
Y al fin de este pasaje dice que así como Él se humilló a sí mismo hasta lo más bajo, también fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que si hubiera un ser con otro nombre más prominente, pues tendría que hacerse la aclaración. Si Jesús fuera inferior al Padre, no fuera el mismo Padre, entonces tendría que hacerse la excepción. Se le dio un nombre igual al de Dios, o de la misma categoría o nivel, o inferior, porque claro, Dios, el Padre, es mayor que Él. Que la Biblia así dice. Jesús dice, el Padre es mayor que yo, pero ¿por qué lo dice? Lo dice en cuanto a la humanidad, en cuanto al ministerio y la humillación en la que estuvo. Claro que sí, eso es evidente. Para que esto se nos amplíe mucho más, partamos de esa declaración de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. 100% Dios y 100% hombre. Él es así. Y en razón de eso, entonces usted tiene que entender qué es lo que Él hace como Dios y qué es lo que Él hace como hombre. Como Dios es el Padre, como hombre está revestido de nuestra naturaleza, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. Y entonces se dice, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, note, de los que están en los cielos, sin excepción, de los que están en la tierra, sin excepción, y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando Pablo dice que el Señor es el Espíritu, ¿qué está diciendo? Y si el Señor se llama Jesús y el Señor es el Espíritu, entonces ¿cómo se llama el Espíritu? ¿Cómo se llama el Espíritu? Y si ya lo estamos mirando que el Padre es el mismo Jesús, el que no nos iba a dejar huérfanos, y el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús, el Espíritu es el Señor, Dios es el Padre es Señor. Entonces, ¿hay acaso alguna duda para declarar con toda contundencia a la luz de la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo? Y es que si Él no fuera el Espíritu Santo, usted se imagina cómo pudiera cumplir y declarar cosas tales como: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. ¿Cómo pudiera? Si Él no es el Espíritu Santo. Y eso no ahora, siempre. ¿Recuerda usted cuando Felipe fue a llamar a Natanael y le dijo: hemos hallado a Jesús, el Cristo de Nazaret, el Mesías? Y entonces Natanael dijo: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo: ven y ve. Así que se viene Natanael y llega donde Jesús, y antes de que Felipe se lo presente, Jesús lo mira y dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y entonces Natanael dice: ¿de dónde me conoces, Señor? ¿Y cómo queda Natanael cuando Jesús le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera,
te vi. Lo conocía por dentro, sabía dónde había estado, lo sabía todo de él. Igual con la mujer samaritana. No había entrado Jesús en Samaria para que, si lo vieran conversando con esta mujer, alguien le dijera: no, esa señora es pecadora, ya ha tenido 5 maridos. No, él le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Es que Jesús es el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente, el Dios que es en su naturaleza espíritu, que es como creador y sustentador de todo, el Padre, el Hijo, que por amor y su enorme gracia para redimirnos se manifestó en carne, pero el Espíritu Santo, ahora que ha ido al cielo, que está sentado en su trono de gloria, se manifiesta como el Espíritu Santo actúa en nosotros por su Espíritu. Por eso, cuando los discípulos oyeron a Jesús decirles: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, les quedó clarísimo. De ahí, en razón de eso, que en Hechos el capítulo 2, el verso 38, cuando aquellos hombres, el día precisamente que se derramó el Espíritu Santo y los llenó a ellos, vinieron y se congregaron. Algunos estaban acusando de que estaban ebrios, borrachos. Entonces Pedro, puesto en pie bajo la unción del Espíritu Santo, comienza a predicar: esto es lo que dijo Dios: en los postreros días derramaré de mi espíritu. Dios dijo que iba a derramar de su espíritu. ¿Acaso no es eso lo que dijo Juan de Jesús? Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces vino la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta fue contundente: arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Hubo réplicas? Pero es que dijeron que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, ese es. El nombre del Padre es Jesús, el del Hijo es Jesús y el del Espíritu Santo es Jesús. Esa es su identidad. El Espíritu Santo no es otro. El Espíritu Santo es Jesús, el Señor de gloria. Y Él, que es también el Padre, no nos ha dejado huérfanos. Él, que es el Consolador, que estuvo aquí, no nos ha dejado abandonados. Ahora ha venido. Él es el mismo Consolador, el Espíritu Santo, que está, que permanece con nosotros, que nos guía, que nos fortalece, que nos lleva a toda verdad. Su obra es extraordinaria. Así que por donde usted lo quiera mirar, si comienza a ver, todo está condensado en ese nombre precioso de Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No son personas distintas, son las manifestaciones, y no solo las únicas, las principales manifestaciones de este único, verdadero, soberano Dios, que tiene nombre. Su nombre es Jesús, y en ese nombre, por eso es que se puede recibir el Espíritu Santo. Por eso en ese nombre es que podemos invocarle. De ahí todo esto que el Señor dijera, ¿no? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Evidencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Bueno, esto es muchísimo más amplio y se pueden hacer muchísimos más detalles, pero creo que estamos bien, al menos lograr el objetivo que nos propusimos, la identidad del Espíritu Santo. Agradezcamos al Señor y medite, analice, hable con Dios. Él está vivo, Él es real. Ahí donde está, usted lo puede invocar, pedirle a Dios
que le ayude a la luz de la palabra a certificar todo esto y a definir esta gran doctrina y verdad en su vida. Padre, gracias por permitirnos este tiempo y la oportunidad gloriosa de compartir tu palabra, de llevarla, Señor, en esta ocasión a las vidas de tantos que nos pueden oír y ver. Esto lo hacemos en tu nombre y que todo sea para la gloria tuya. Amén y amén.